Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta reunión vía Zoom desde la Rama Viveca, aquí en Rubí, Barcelona, España, para la gente que me está escuchando de otras partes fuera de Cataluña. Hoy es miércoles 19 de octubre de 2022. Vamos a hacer el signo de Libra, el séptimo trabajo de Hércules. Por razones de logística de la sala, pues no podemos ajustarnos siempre al patrón del plenilunio, que sería mucho más interesante, pero no importa, ya estamos a muy poquito de la entrada en Escorpio, pero lo importante es que no dejemos de lado este tema del equilibrio. Ya veremos a ver a dónde nos lleva este tema. Porque en realidad, el trabajo número 7 de Hércules nos habla de un equilibrio dinámico, no nos habla de un equilibrio estático. Esto es muy importante que lo entendamos, porque generalmente en el camino, en el sendero del discipulado, como se le quiera denominar, tenemos la sana costumbre de creer que estamos en condiciones, ni más ni menos, de mantener una estabilidad y una firmeza en el recorrido, y la cruda realidad dice que eso no es así, que un día o una semana como mucho, o 2 meses o 3, uno está plenamente dinámico, activo, pero que por alguna razón se desentiende luego del trabajo porque se aburre, porque no acaba de conseguir esa estabilidad y esa firmeza de criterio que se supone que el sendero del discipulado ofrece a cada uno de sus participantes, integrantes. La verdad es que el equilibrio, como el valor, como la revelación, no nos viene dada por nadie. Somos nosotros los que debemos de aplicarla. ¿Qué problema tenemos con esto? Pues que tenemos un exceso de idealismo. Somos todos muy sagitarianos, o somos muy cristianos, muy devocionales, o somos muy aspiracionales y vemos la meta, creemos que la meta ya está conseguida porque yo lo deseo y el camino está recorrido, nada más lejos de la realidad. Y aquí la paradoja es que tenemos de compañero de viaje, de personalidad, a un animal que hoy por hoy dista bastante de ser domesticado. Es el jabalí. Jabalí, derimanto, es una forma de hablar de la personalidad. Es un animal que, por su propia idiosincrasia, no ha desarrollado aquellas cualidades que puedan parecerse al humano. Pero ¿quién es este animal? La propia personalidad. Uno mismo cuando se olvida de que es Hércules, de que es un alma. No olvidemos que el gran drama es reconocernos como almas, como Hércules, dentro de un cuerpo animálico, que tiene sus tendencias. Y las tendencias de los cuerpos animálicos, en este caso, ya sabéis cuáles son. Las líneas siempre de la menor resistencia. Además, hay unas escenas en el relato sobre el mito en que Hércules, pues bueno, busca, pero al final se acaba emborrachando, se va a dejar Ana. ¿Con qué finalidad? Pues evadirse un poco del agobio, de la disciplina que él mismo había aceptado de búsqueda interior. Es el trabajo número 7, nos habla del equilibrio y el rayo que le condiciona básicamente es el tercero. El tercer rayo nos habla de actividad inteligente y básicamente la cualidad a desarrollar es la adaptabilidad. Si nos aplicamos esto en el día a día, cualquier circunstancia de la vida del planeta Tierra se va a solventar con absoluta normalidad. El problema es que nosotros mismos perdemos los papeles continuamente cuando hay algo que no nos llama la atención o lo vemos muy fatigoso o muy difícil de conseguir. Vamos a empezar. Hércules en Libra, el jabalí de Nemanto. Como de costumbre, recordemos que es el Sol el que está en la constelación de Libra, pero que en realidad la contraparte, Aries, la Luna, en este caso también vamos a hablar de la personalidad, tiene esos instintos bravos que hemos conocido en el signo de Aries. Esa bravuconada, esto es así y aquí se hace lo que yo digo. Evidentemente, esta balanza no la podemos ver nunca así. Olvidémonos de esto. Esta balanza indica una vida muerta. Y nosotros estamos vivos, y como estamos vivos, los platillos han de oscilar de una forma suave, armónica, compasada. Y así entenderemos mejor el poder que tiene la parte oscura, la materia, con respecto a la conciencia. No olvidemos que se trata ni más ni menos de dilucidar dónde está el equilibrio, dónde está la relación entre el espíritu y la materia, que empieza en Aries precisamente, dónde está la relación entre el alma y la personalidad y qué secreto tiene. Secreto ninguno, mucha paciencia y equilibrio, y sobre todo entender que los pares de opuestos en este sistema de extrema dualidad
es el método más apropiado para alcanzar el punto neutro, el equilibrio o la síntesis, como se desee denominar. Cruz cardinal, constituida por las constelaciones. Se dice que la cruz cardinal es la cruz de los discípulos iniciados. Bien, hay que decir una cosa. Esto está muy bien decirlo así, pero no pensemos que porque tenemos nuestro Sol o nuestro ascendente en Cáncer, Libra, Capricornio o Aries, somos iniciados. También se habla de que Capricornio es un signo de iniciados, pero es un signo de iniciados en tanto y en cuanto aquellas almas que han tenido el suficiente valor han ascendido por su propia voluntad, su propio esfuerzo, a la cima de la montaña, que es ni más ni menos que el centro coronario, la glándula pineal, y por lo tanto ven la manifestación desde el punto de vista superior, desde el punto de vista del alma. Pero eso no lo regalan, hay que esforzarse mucho para conseguirlo. Y cuando se consigue una vez, que puede acontecer en una encarnación, el problema viene que lo podemos olvidar enseguida, lo podemos perder. ¿Qué se nos exige? Pues estar completamente atentos y mantenernos firmes en ese empeño. Aries, relación con Libra, y Cáncer con Capricornio. Tendríamos primer rayo por Aries, tendríamos tercero por Cáncer y Libra, y tendríamos un séptimo por Capricornio. Los cuatro pueden encerrar muchos secretos. De todas maneras, cada una de las cruces tiene su secreto. Hay que saber dónde tenemos nuestro signo y cuál de las tres cruces es la que más nos domina, la que más nos inspira. La cruz fija es la más difícil de recorrer. Ese famoso eje, que empezaremos muy pronto, de Tauro, Aries, Escorpio y Leo, Acuario, es un camino muy duro, pero es el camino de la aceptación del karma. Mientras que la cruz mutable sería básicamente, desde el punto de vista del aspirante, echar las culpas a los demás. Los demás tienen karma, yo no la tengo. En realidad no es así. Pero no lo interpretemos literalmente con respecto a nosotros, a no ser que conozcamos mucho la astrología y también nos conozcamos a nosotros mismos, claro está. Vamos a continuar. Triángulo de constelaciones constituidos por Cáncer, Libra y Capricornio. Manifiestan el tercer rayo de inteligencia activa o adaptabilidad. Es el rayo del planeta Tierra. El planeta Tierra, ya sabéis que es un planeta, para mí, el planeta Tierra, pues es como una proyección saturnina. Lo que pasa es que Saturno es un planeta sagrado, es un tercer rayo, más que nada de pensamiento abstracto y sobre todo de aplicación de eso que conocemos que no nos gusta, la ley divina o ley de la justa retribución o ley del karma. Pero en la Tierra, por alguna cualidad o alguna casualidad del cuarto reino de la naturaleza, este tercer rayo nos da una maravilla. Si hay un planeta, además la astróloga que está aquí lo corroborará, si hay un planeta que oficialmente no le asignamos la cualidad del amor, pero que tiene un amor infinito, ese es Saturno. Es decir, ya sé que diréis que Júpiter, el amor, pero que te den una oportunidad y pasado unas cuantas vidas te den otra, y otra, eso solamente lo puede hacer aquel que controla el tiempo. Y el tiempo en los humanos es una cualidad mental que nos habla de nuestro aquí y ahora. Y también tiene que ver con esta particular enfoque de ver nuestra propia vida desde el punto de vista del equilibrio entre el alma y la personalidad. Libra ya sabéis que expresa belleza, tranquilidad y elegancia. Es verdad que hay una característica innata en todos o en casi todos los Libras, pero no todo el mundo tiene esta tranquilidad, ni tiene esta belleza, ni tiene esta elegancia, porque muchas veces lo que hay es un auténtico tormento. Detrás de una máscara, de una cara muy agradable, hay un auténtico tormento. Pero esto le pasa a todos los signos. Y la verdad que la nota clave ya indica por dónde va la búsqueda. Elijo el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza. Aquí está el gran hándicap del derrotero espiritual en el planeta Tierra. ¿Dónde está el punto neutro? Si para buscar el punto neutro debemos salir de la esfera de consciencia habitual, yo digo abiertamente que nos equivocamos. Si tiene que haber una revelación, tiene que venir una iluminación o un vislumbre de realidad nueva, tiene que ser en mi entorno mental, emocional y hasta donde llegue espiritual. No esperemos que la revelación nos venga a 1500 kilómetros de aquí, porque eso no tiene sentido. Tenemos todos los dones para trabajar la espiritualidad, manifestar al alma
dentro del mundo de la personalidad, conociendo muy poquitas cosas. Ahora bien, lo poco que conocemos lo debemos de poner en práctica. No vale la pena que nos aprendamos de memoria todos los planetas regentes, las cualidades de los planetas, si luego en el día a día no somos capaces de discernir si actúo como personalidad, si actúo como alma, que es lo que se trata de este signo y en casi todos, si realmente me domina el vehículo, la inercia del vehículo etérico o la fantasía y emocionalidad del emocional, o por otro lado tengo unas ideas de aquellas que me gustaría dominar a los demás, acabar con ellos porque realmente no me entienden. Si no somos capaces de vivenciarlo con lo poquito que tenemos, hay que decir que ese capital no va a rendir más, no nos va a rendir ningún tributo más. Por lo tanto, partamos de nuestra propia realidad y a través de ella indaguemos cómo podemos incrementar la capacidad que tenemos de respuesta a una consciencia que hoy por hoy nos han dicho que es el alma, otros nos dirán que es la mónada o espíritu, otros lo dirán los que vienen de religiones organizadas que es Dios el que me habla, otros me dirán que es la Virgen María o el Cristo Redentor, otros dirán que es el Buda, no importa, no importa el nombre. Y más que nada no importa el nombre porque hay que decir que un porcentaje elevadísimo no lo puede corroborar. Por lo tanto, atengámonos exclusivamente a lo que nos está aconteciendo y tratemos en cada momento que este pétalo del equilibrio que tratamos de desarrollar se convierta precisamente en un pétalo, no diré de indiferencia, de divina indiferencia, que en el lenguaje popular es impersonalidad, o no me importa. Le prestamos atención a muchísimas cosas que no merecen la pena en el día a día. Y todo eso va en contra de la estabilidad, del equilibrio. Claro, si tenemos vaivenes fuertes como pueden pasar en Escorpio, evidentemente no tenemos más remedio que sentarnos, confiar internamente en la luz que nos va a proyectar Mercurio y armándonos de un infinito valor, recoger la parte oscura y decir que bueno, que ya está bien, que hasta ahí hemos llegado. Pero es que la parte oscura aquí, en lugar de verla fuera, de verla dentro, la estamos viendo fuera, que es la propia personalidad. Y hasta que no estemos en la cima de la montaña, es decir, no hagamos hecho el esfuerzo de elevarnos sobre el pensamiento habitual, va a ser difícil que se nos presente una idea clara de lo que es el poder que tiene la personalidad. En este caso, Jabalí de Erimanto, el Leo se llamaba León de Nemea y del próximo signo se llamará Hidra de Lerna. Pero básicamente hablamos de lo mismo. De la mente concreta, o de la personalidad, o del no yo, o de la forma. Tantísimos nombres como se le quiera poner. Los planetas regentes, Venus a nivel ortodoxo, a nivel esotérico Urano y a nivel jerárquico Saturno. De todas maneras, respondemos básicamente en un porcentaje muy elevado al planeta ortodoxo y al esotérico, al oculto, si realmente empezamos a manifestar las cualidades del alma. También se dice que todos aquellos que viven por encima del entrecejo, o mejor dicho, el lenguaje más aséptico, que han sido capaces de aplicar la voluntad en sus vidas, la carta convencional afecta hasta cierto momento, punto. El aspecto de los planetas regentes, sobre todo los ortodoxos. Cuando uno aplica la voluntad, la consecuencia de esas energías ya no es la misma, porque uno está preparado para imponer su voluntad. Sí que es un filtro que es muy poderoso y evidentemente es una luz que te va guiando. No respondemos a la constelación porque todavía deberíamos de responder precisamente a Saturno. Saturno, se dice, a niveles jerárquicos te habla prácticamente de iniciación, te habla de una búsqueda de la síntesis total. Claro, para trabajar con ese planeta o con esas energías, a esos niveles, se supone que el karma lo debemos tener ya bastante ventilado. Hemos conocido cuál es nuestra obligación, cosa que hay que decir, en honor a la verdad, que probablemente todavía no hayamos conseguido en amplia escala, reconocer cuál es nuestro punto de vista en tanto infinidad de temas y sobre todo el grado de compromiso y la responsabilidad que debemos de manifestar. Por alguna razón todo eso es bastante etéreo y con decir que somos buenas personas, que creemos en el mañana, en la era de Acuario y no sé cuántas cosas más, pues nos quedamos tan contentos, pero no, hay que picar mucha piedra, hay que trabajar mucho. Continuamos. Dice, la balanza puede oscilar desde la parcialidad y el prejuicio a la justicia o el discernimiento. Por alguna razón, este signo está asociado con la diosa de la justicia, esta imagen
que tiene una espada en un lado y tiene la balanza en otra. ¿En qué mano tiene la balanza? ¿Nos acordamos de eso, las estatuas? ¿En qué lado está la balanza y en qué lado está la espada? La espada en la derecha, el discernimiento, ¿no? ¿Sí? Y en la izquierda, ¿qué hay? La mente concreta que tenemos. La balanza, ¿no? Sí, porque yo recuerdo la del Palacio de Justicia, me parece que es así. La espada. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a encontrar la justicia, que es una cualidad arquetípica, que tiene mucho que ver con la conciencia abstracta o búdica, utilizando la mente concreta? El por qué se le tapan los ojos a la diosa de la justicia es para que no actúe, no piense como personalidad y no dicte sentencia como mente concreta, sino que lo haga por encima de esas limitaciones. No hay nada mejor que pensar de que un juez es un ser sabio que prácticamente tiene una comunicación con su propio alma y por lo tanto todo lo que sentencia es justo, correcto y como debe de ser. Un poco menos la misión, la idea que tenemos del Evangelio de que poco menos que Dios está detrás de esas decisiones. Y la cruda realidad nos dice que nada más lejos de la verdad. Que los jueces, ayer ingresó uno en la cárcel, precisamente, son seres humanos como los demás y que tienen su propia ideología. Por lo tanto, esa idea asociada a la justicia de que un juez es, no diré imparcial, sino que está en un equilibrio interno tan grande que capta intuitivamente la verdad, no es real. A nosotros nos gustaría tener esa capacidad a través del equilibrio libriano para tener un punto de vista basado en la realidad, no la realidad de la mente concreta, del vehículo emocional o del vehículo físico-etérico, sino de la conciencia búdica. Hoy por hoy, pues esto no se da. Y te dice, desde la insensible estupidez a la sabiduría entusiasta. La balanza puede oscilar desde la parcialidad y el prejuicio a la justicia. Desde el punto de vista muy limitado, el juicio preconcebido, sabéis que cuando un ser humano tiene una idea preconcebida sobre un tema, evidentemente no está en condiciones de dictar sentencia. Esto lo hemos visto no hace tanto tiempo en nuestro país. Cuando uno tiene prejuicios, es como por ejemplo, cuando hace unos años era muy palpable, hoy no tanto, una mujer presentaba una denuncia por violación. Evidentemente, si esta señora iba con una falda corta, además que hay dos sentencias en ese sentido, la famosa sentencia de la minifalda, el juez ya tenía su punto de vista. Claro, eso es un prejuicio. Eso es un pensamiento que está ahí, una forma mental muy poderosa, pero que te está impidiendo abrir la conciencia a una nueva percepción. Por lo tanto, todo esto hay que ir derrumbándolo. Por eso es tan difícil buscar ese equilibrio que el signo nos habla. Lo podemos dibujar como nos venga en gana. Una balanza perfecta, pero la balanza, si representa la conciencia humana, no puede estar estática. Debe estar en continuo movimiento. Por lo tanto, nada en el camino está ya definido ni realizado, sino que mientras estemos introducidos en un cuerpo material, un cuerpo animálico, estaremos sujetos a estas diatribas, a poder perder el equilibrio en cualquier momento. El equilibrio de los pares de opuestos está agudamente definido. El libriano acaricia el sueño de la armonía. Quedémonos con esto, porque el sueño de la armonía lo tenemos absolutamente todos, seamos del signo que seamos, como el anhelo del valor, de la redención de la materia, de la renovación, de la revelación, de la afirmación, tanto da. Todos tenemos estas características. Se debe señalar que el equilibrio, como es aquí concebido, esto procede de los trabajos de Hércules, de la Bailey, es una condición más bien dinámica que estática, lo que habíamos hablado antes. Un sistema equilibrado de energía sería una definición más adecuada. Sistema equilibrado de energía sería una definición más adecuada. Porque hay que tener en cuenta, que lo olvidamos cuando hablamos de ciertos temas, que nosotros tenemos tres vehículos. Que sería el mundo de la acción, sería el vehículo físico-etérico, el mundo de la emoción, del deseo, de la aspiración, sería el emocional, y el mundo del pensamiento, la esfera de pensamiento, que sería el vehículo mental. ¿Cómo podemos aspirar al equilibrio si somos tres y encima mal avenidos, que cada uno va por su camino?
Mientras no haya una mente desarrollada que pueda dirigir la personalidad, la forma, realmente va a ser muy difícil que esa forma responda a la impresión del alma y pueda realmente ser útil para la propia alma. De otra manera, mientras no nos focalicemos en el centro agna y desde el agna se controle la personalidad y poco a poco desde el centro coronario la glándula pineal se establezca una antacarana, un punto de unión entre los dos chakras, va a ser difícil que la personalidad se integre y que el alma se manifieste a través de ella. Así que debemos hacer una transferencia magnífica, enorme, increíble, de la energía que está contenida en las glándulas suprarrenales directamente a la antepituitaria. La tenemos que llevar allí. Y si lo controlamos desde el entrecejo, todo el término energético, todo el tema energético del cuerpo, de la personalidad, lo tendremos controlado. Eso es un trabajo que han hecho otros que nos han precedido en el camino y que nosotros tenemos la obligación de plasmarlo. Un sistema equilibrado de energía sería una definición más adecuada. Expresado de otra forma, podría ser llamado una distribución ordenada de las energías dirigidas y controladas por una muy inclinada voluntad al bien. Un ser humano completamente desarrollado o iniciado podría tal vez ser descrito también en tales términos. No estamos en esa circunstancia, por lo menos quien nos habla, pero sí que podemos decir que la poca experiencia ha servido para darnos cuenta que el camino es muy largo, que no se acaba nunca y que cada día es un examen y cada día tenemos la oportunidad de afirmarnos en el equilibrio. Cuando llegue Escorpio diré que cada día nos debemos afirmar en el valor, porque son características esenciales del alma. Mejor dicho, los pétalos del corazón, del chakra cardíaco, la contraparte en el centro coronario. El signo opuesto de Libra, con el cual debe ser hecha la compensación de energías, es Aries, con regente exotérico Marte, y el suyo, el de Libra, es Venus. Bueno, tenemos las energías del sexto rayo y Venus, que esotéricamente habla de la energía del quinto rayo, de la investigación y de la ciencia. No es el tema del amor como habitualmente entendemos. O en todo caso sería amar a través del deseo, el deseo de posesión, ese deseo taurino que utiliza este planeta para acaparar, y de hecho nosotros a este planeta le debemos todo. Y el ímpetu hacia matarnos y hacia buscar las soluciones extremas se lo debemos al planeta rojo, a ese ser que está ahí, que por algún motivo es el señor del plexo solar. Y entre unos de los espejismos más divertidos que nos ha generado esa energía de sexto rayo, no sagrada, a través de Marte, es que nos ha hecho ver a través del plexo solar que como tiene una ideología, tiene una idea fija, realmente es Dios que está hablando por su boca. Y tiene la facultad en algunos momentos de hacernos creer poco menos que es Dios. No, no es Dios, no es el sol, no lo es. No obstante, a niveles de personalidad respondemos con un mesianismo extremo. Esa energía que nos lleva, por ejemplo, a hacer barbaridades en nombre del Dios de turno, o podemos hacerlo con infinidad de aberraciones, como estamos viendo en una parte de Europa, en el nombre de un Dios que realmente habla de un pasado que quiere decir que no existió nunca. Lo que pasa es que algunos se apuntaron a ese carro y les va muy bien dirigir a los demás con esos idealismos. En fin, hay mucho que aprender. Dice, debe haber una compensación entre la voluntad y la mente superior. La voluntad y la mente superior, expresándose a través del deseo o del amor según el estado de evolución. Esto es muy importante porque hablamos de la voluntad con mayúsculas, que era la voluntad al bien, y la mente abstracta, teniendo en cuenta que la mente abstracta no todos la tenemos desarrollada. Hay momentos que sí y momentos que no. Por lo tanto, si esta mente abstracta no está suficientemente expresada, no hablemos de la voluntad al bien con mayúsculas, porque eso todavía no se ha dado. Nos movemos más bien a través del deseo o de ese amor revestido de deseos que al final no sabemos muy bien qué es. Evidentemente, todo esto depende de nuestro estado de evolución. Lo curioso del caso es que hablando de Libra, muchas veces perdemos de vista que no tenemos la santa paciencia de hacernos algunas preguntas a diario. Por ejemplo, entre ellas, preguntarnos en qué estado evolutivo nos encontramos. ¿Estamos por encima de la dualidad? ¿Entendemos la dualidad?
o todavía seguimos siendo víctimas gloriosas de la dualidad? Eso es para que nos lo planteemos en el día. Vamos a ver. El Sol está alineado, hay que decir teóricamente, cuando es el plenilunio, porque es una cuestión que pasa desde la Tierra nada más, desde el punto de vista nuestro, con este caso con la constelación de Libra. Y básicamente el plenilunio significa que la Tierra se pone entre el Sol y la Luna. Si se pusiera de la otra manera, tendríamos el nacimiento de la Luna, que lo tendremos, me parece que la madrugada del día 25, creo que es, semana que viene, creo que es el novilunio, el nacimiento de la Luna en Escorpio. Y el día 9, creo que es, o 10, tendremos el plenilunio. Elijo el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza. ¿Qué es elegir el camino y qué son las dos grandes líneas de fuerza? El mundo del alma y de la personalidad, el espíritu y la materia. Si decimos el espíritu y la materia, probablemente por el tema materia entendamos más bien una piedra de granito, un trozo de cristal o no se sabe qué. Y si elegimos el espíritu, seguramente es un cajón desastre en el que caben todas nuestras aspiraciones, ideas, deseos, anhelos y supuestas realidades de conciencia. Tanto, partamos de la base que somos una consciencia en evolución. Y decimos consciencia en evolución porque me imagino que si estamos esta tarde aquí escuchando un tema como este, que no habla de cosas concretas, sino de que habla de cosas abstractas que nos podemos aplicar con mayor o menor fortuna, si estamos hablando de esto y lo estáis escuchando atentamente, hay algo en nosotros que nos está diciendo que más o menos sabemos muy bien qué es ese camino. Lo que sucede es que muchas veces no nos damos ni cuenta. Yo os pongo un ejemplo de la revelación que tuve hace años con el tema del ferrocarril, de las vías del tren. Desde muy pequeñito el tren me ha fascinado. El mundo del ferrocarril me ha fascinado, no sé por qué. También los aviones. Bueno, pues resulta que los años 90, tuve la suerte de tener una revelación muy grande, una madrugada, meditando sobre la nota clave del Hijo el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza. Hasta que no me vi yo transitando entre estos dos hilos, no me di cuenta de lo que quería entender. Partimos de la base de que tenemos una parte que somos una mónada, una chispa divina, y partimos de la base de que tenemos una forma animalina. Y entre los dos extremos debemos desarrollar la virtud. Y la virtud es la conciencia egoica, con mayúsculas, o la conciencia causal, el alma. Es decir, tener conciencia de esa dualidad. Vamos a decir. Bueno, el Sol marca el problema del ser humano, fija el paso ritmo establecido de su vida personal. Se dice que es lo más fácil para expresar el signo solar. También se dice que es la puerta por la cual se salió en la anterior encarnación. El ascendente marca el propósito para la presente vida. Lo que pasa es que el ascendente se dice que a partir del sexto, séptimo septenato, cerca de los 50 años, pues más o menos debería ya estar manifestándose. Pudiera ser que llegáramos a los 70 o a los 80 y no hubiera aparecido, pero tampoco hay que preocuparse demasiado en el tema. No todo el mundo está en la tesitura de buscar esas características. Lo importante no es que busquemos las cualidades del ascendente, lo importante es que internamente estemos atentos. Y veremos que con el paso de los años, si se ha llevado bien la vida, ha habido una pequeña experiencia que se ha ido acumulando y esa pequeña acumulación nos ha dado un reposo, una estabilidad, y esa estabilidad es la que se pretende cuando los seres humanos pasan de los 50 años, que me imagino habréis visto, hay personas mayores que tienen una estabilidad increíble. ¿Por qué? Porque cuando eran niños les tocó ser niños y cuando fueron jóvenes les tocó ser jóvenes. Por lo tanto, poco a poco han ido satisfaciendo todas aquellas necesidades que la personalidad tiene, pero quiere decir que esas apetencias son apetencias de la propia conciencia encarnada. Por lo tanto, no nos engañemos, no somos divinos en el sentido literal del término, es decir, inmaculados, somos duales. Y como somos duales, ya lo veremos luego la borrachera que tiene con los centauros, es una cuestión natural, no se acaba el mundo por eso. Y la luna representa la cárcel del alma, representa el pasado. Nos habla del psiquismo, de la madre, y nos habla mucho de los meses que estuvimos
en el vientre de nuestra madre, en el útero. Claro, dicho de esta manera, a lo mejor suena como una losa, como una maldición. Bueno, hay una parte instintiva que la tenemos que vivenciar tarde o temprano. Ojalá si vivenciara en los años mejores de la vida y no se hayan los problemas cuando ya no se tienen capacidades para resolverlos. Vamos a continuar. Dos cosas importantes a ejercitar en la época de las lunas llenas son la inofensividad y el desapego. Son dos cualidades que francamente para mí son las dos caras de la misma moneda. Pero la inofensividad es algo muy importante. Es no utilizar la mente para construir en formas mentales que nos aíslen de los demás. No se trata de criticar a los demás. No va por aquí el tema de la inofensividad. Sino que yo construyo una forma mental que me hago creer a mí mismo que estoy por encima de las limitaciones ajenas. Y por lo tanto me puedo permitir el lujo de vivir en mi torrecita de marfil alejado de la realidad que me circunda. Ese es el gran pecado de separatividad. Eso indica que uno mismo no es inofensivo. Si uno fuera inofensivo de verdad, pensaría ya en términos de grupo, pero volvemos a lo de antes, el desapego, es decir, esa idea de acaparación, de engancharte a cosas caducas, debe erradicarse por completo. Cuando uno tiene una conciencia altruista, cuando uno ama al prójimo, evidentemente esa capacidad de no construir formas mentales negativas existe ya. Y por lo tanto no está apegado a estructuras del pasado. Es un alma libre, puede despegar las alas. Si estamos apegados a muchas cosas, las alas del alma no podrán desplegarse. Acordémonos de la crisálida y de esa mariposa, cómo sale, cómo bate las alas y vuela y al final perece, deja la semilla y vuelve a iniciarse el proceso. Ese es el trabajo nuestro, poder desplegar las alas, batirlas con valentía y volar sobre el mundo de la personalidad. La construcción de este texto procede de iniciación grupal de Bruce Lyon. Es una cosa muy interesante, es muy mental, muy abstracto, la construcción de ideas vivas. Llegó en una charla que dio hace años en un plenilunio de Libra. Ideas vivas. Recordemos que en el signo de Aries era el nacimiento de la mente y hablaban del tema mitológico de las yeguas devoradoras de hombres, las ideologías. Los seres humanos nos podemos acercar a este mundo de las ideas, que es lo más abstracto que nuestra mente concreta pudiera intuir, pero es característica de la mente abstracta, las famosas ideas de Platón, ¿os acordáis de aquello de la filosofía clásica? Y nosotros no tenemos idea de lo que es esto, valga la redundancia. Hay una idea, por ejemplo, que ha hecho correr en el mundo ríos de sangre, no de tinta, de sangre. Es la idea de la fraternidad. Resulta que la idea de la fraternidad no la podemos dar por hecha, el amor, la filosofía del amor, el cristianismo, no la podemos dar por hecha porque se debe de construir cada día. Y todos debemos saber que es un método científico de construcción. Si uno practica la buena voluntad, si uno escucha a los demás y trabaja codo con codo, obtiene un resultado palpable. Bien, eso sería esa idea sintetizada. ¿Cómo la vivenciamos? Evidentemente, practicar la buena voluntad sería tener un tipo de ideales que merece la pena trabajar de cara a la propia conciencia personal, de cara al grupo y de cara a la consecución del karma, de cara al futuro. No obstante, hay que decir una cosa, no todo el mundo entiende los ideales. Y aquí viene el momento, lo terrible. Cuando este ideal se pervierte porque no hay una mente superior que lo pueda sustentar, porque no hay un contacto con el alma que lo pueda vivenciar claramente, utilizamos la mente concreta, utilizamos al señor Marte y donde había un ideal lo vamos a convertir en una norma precisamente de obligado cumplimiento, en una ideología. Y cuando la mente pare una ideología, está pariendo un monstruo y ese monstruo tarde o temprano nos va a fagocitar a todos. ¿Cómo es posible que se haya matado a tanta gente en nombre de Mahoma, en nombre de Buda, en nombre de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera? Ninguno de ellos, cuando hablaba el mensajero, el profeta, Mahoma, de la Guerra Santa, era ni más ni menos la búsqueda del desapego. Los textos originales eran así. ¿Por qué se le dio la vuelta? Pues muy sencillo,
porque seguramente que alguno de aquellos compiladores tenía un Marte como un castillo y a partir de ahí elaboró su teoría, y a los que no piensen como yo, bueno, me los quito. Pues curiosamente todavía eso está aconteciendo en estos momentos y no hemos aprendido mucho de las experiencias que las guerras mundiales nos dieron, la guerra civil española y tantos conflictos como hay en el mundo. Además, cuando hay un conflicto, aunque no se quiera reconocer de la forma en que se trabaja, se están sentando las bases para otro dentro de 30 años. Antes eran 100, ahora ya prácticamente 10 años tenemos un conflicto en el mundo. No tanto porque los señores que fabrican armas quieran vender, sino porque la conciencia humana necesita eso. No sé por qué, pero lo necesita. Cuando una forma mental es construida solamente de materia mental, entonces está sujeta a las mismas reglas que las creaciones, que otras creaciones humanas. La mayoría de ellas no se manifiestan en el plano físico, afortunadamente, porque no son lo suficientemente potentes. Por lo tanto, ¿por qué no se ha manifestado el cristianismo en la tierra? ¿O el budismo, esa paz del budismo, etcétera, etcétera? ¿Por qué no se ha convertido en algo práctico y palpable a nivel mundial? Pues porque esas formas mentales, esas creaciones humanas, no tienen suficiente fuerza. Tal vez haya un exceso de devoción, un exceso de idealismo y falte el aspecto práctico, tener los pies en tierra. Generalmente, si conocéis devotos de alguna religión organizada, muchas veces los pies no están precisamente en tierra, sino que están soñando un mundo que hoy por hoy todavía no existe. Ahora bien, que no exista no es motivo para dudar del trabajo que se está haciendo y muy especialmente de la contribución humilde que cada uno de nosotros está realizando. No se trata de arrastrar a la gente a nuestro rebaño, sino de darles verdadera libertad. Si tienen libertad, descubrirán la luz a su manera y cuando sea su momento. Dice, aquellas formas que son construidas de materia mental, mezcladas tanto con sustancia búdica como astral, tienen una tendencia a formar ideales. Hay una parte de amor verdadero, pero hay un astalismo de deseos, de devoción muy grande al mismo tiempo. Así somos los humanos, no podemos hacerlo de otra forma. Solo aquellas formas que estén imbuidas tanto de sustancia átmica, de voluntad al bien, como etérica, son las que deben manifestarse, la relación del punto átmico con el etérico. Son, por lo tanto, una pequeña encarnación simiente del plano. Una idea viva es esencialmente una exteriorización de un aspecto del plan que tiene dos palabras, la voluntad y el cuerpo. No olvidemos que nosotros, como almas, si no fuera por el cuerpo físico que tenemos, el cuerpo de expresión, emocional, mental, físico, etérico, no podríamos concretizar absolutamente nada. Y esto no lo deberíamos de olvidar, porque Libra, como todos, todas las características del alma, se manifiesta en tanto y en cuanto uno reconoce la capacidad que tiene de movilizarse y de adaptarse a las circunstancias. No es una creación mental o un deseo emocional abstracto, sino es una acción concreta en nosotros mismos. Sigue en relación átmico-etérica. Vamos a continuar. Trabajo número 7, la captura del jabalí de Erimanto. Dice otro trabajo, esta es si lo miramos así, parece, al pie en sentido literal, parece como una parodia, parece como un cómic, el relato de los mitos estos de los trabajos de Hércules. Dice otro trabajo debe ser llevado a cabo. Él, Hércules, necesita equilibrio, dice el maestro, y juicio sano, y preparación para una prueba mayor y para un futuro servicio a la raza de los hombres. Por esto, que se prepare con cuidado. Sal, hijo mío, y captura al jabalí. Salva una región asolada, pero toma el tiempo de alimentarte. Muévete, movilízate y captura el jabalí. Sal a la calle para encontrarte contigo mismo, ¿no? Con tu parte oscura, con tu parte personal. Salva una región asolada, pero toma el tiempo de alimentarte. Vamos a ver qué dice. Pasó a través del séptimo portal. Una puerta mítica que te habla de estados de conciencia diferentes. Dice, no sabía Hércules que se enfrentaba a una prueba dual. La prueba de la rara amistad y la prueba del coraje sin temor. La prueba de la rara amistad y la del coraje sin temor. El poder del séptimo rayo, a través del séptimo signo, pasó a través de él. El maestro lo había instruido para buscar un jabalí,
y Apolo le dio un arco flamante para usar. El maestro le dio las instrucciones y Apolo le entregó su herramienta, el arco. No lo quieren, lo echa para atrás. Y Hércules, que es un hijo de Dios, del hombre y no obstante un hijo de Dios, dijo, no lo llevaré conmigo en el camino, al arco, por temor a matar. En mi último trabajo, Pirgo, en las riberas del Gran Mar, mató precisamente a Hipólita. Maté y destruí. Esta vez no mataré. Dejo el arco. ¿Para qué sirve el arco? Para agudizar la inteligencia, para ver con mejor perspectiva el punto, el objetivo a alcanzar, para tensar que unas fuerzas que son de qué, de la personalidad, ¿no? ¿Será una capacidad mental eso del arco? Vamos a ver. Trepó el acantilado de la montaña, buscando al jabalí y viendo a cada lado visiones de miedo y terror. Trepó el acantilado de la montaña, buscando al jabalí y viendo a cada lado visiones de miedo y terror. Y así desarmado, excepto por su fuerte clava, esa pieza que llevaba alargada, subió aún más y más alto. Entonces se encontró con un amigo. Subiendo a la montaña, se encuentra con un amigo. En el camino se encontró con Folos, uno de un grupo de centauros, conocido de los dioses. Se detuvieron y hablaron, y por un momento Hércules olvidó el objeto de su búsqueda. Va buscando a esa parte oscura y por el camino le aparece disfrazado una parte de conciencia humana que es mitad alma, mitad hombre y mitad animal, mitad caballo. Eso es una forma de interpretar que hay la idea de lo que es el ser humano todavía no está perfectamente elaborada. Esa idea abstracta no se ha transformado todavía en un ser humano orientado plenamente a la luz. Por eso aparece el pensamiento, es la forma mental del caballo. En el signo este de Aries se hablaba que si tenemos precisamente formas caballos, visualizaciones de caballos negros, son formas mentales más bien oscuras, son del otro lado, negativas. Si son blancos, son positivos. Esto es una cuestión que se ha dicho siempre. Pero es una capacidad de la conciencia humana de elaborar estas formas. Por lo tanto, la mezcolanza de una idea negativa, que es la forma, y otra divina, que sería el aspecto humano, nos hace concebir a un ser que era mitad animal y mitad divino. Y por eso se salió la imagen esta. No como dicen algunas mitologías, que la idea que algunos pueblos redujeron concluyeron de ver a un humano cabalgando en un caballo y lo representaron así. No, se pierde en la noche de los tiempos la interpretación esotérica. Es la unión de la parte divina, la humana, con la animálica, el caballo en este caso. Y Folos llamó a Hércules invitándolo a abrir un tonel de vino que no era suyo ni tampoco le pertenecía. Este gran barril pertenecía al grupo de los centauros. Este gran barril pertenecía al grupo de los centauros. El tonel pertenecía al grupo. Había venido la orden de que nunca debería ser abierto, salvo cuando los centauros se encontraran y estuvieran todos presentes. Un tonel de vino no podía ser abierto sino en presencia del grupo. Unos podemos preguntar si esto no es la propia personalidad, no es el vehículo emocional, no es esa capacidad humana de salirse de la rutina y hacer algo que a lo mejor después uno se arrepiente o realmente le sirve de estímulo para no volver o para seguir reincidiendo. La parte instintiva, los escapismos, la lucha consigo mismo, convirtiéndose en agente de destrucción y muerte. ¿Por qué funciona la parte instintiva y por qué en momentos puntuales de búsqueda esta parte aparece? Básicamente porque partimos de la base de que nos creemos que ya hemos recorrido el camino y el camino no se acaba nunca de recorrer. Cuando en la siguiente encarnación retomemos el sendero, en el momento que sea, seguramente que llegará el momento que también nos daremos cuenta que ya hemos hecho un buen trecho y no obstante, con casi total seguridad, no habremos avanzado muy poco, prácticamente muy poco, como en esta encarnación. No obstante, se nos pide que estemos plenamente atentos
y que entendamos que el enemigo más grande que tenemos no es el jabalí de Erimanto, somos nosotros mismos, nuestros miedos, nuestras dudas. Por lo tanto, ya podemos perder el tiempo en borracheras, en fiestas, en lo que sea, pero no dejará de ser una interpretación que tenemos de la no comprensión del camino. Atengámonos continuamente a lo que en realidad somos, tengamos los pies en tierra y olvidémonos del factor tiempo a la hora de conseguir un objetivo. Llegó hasta los límites de la nieve siguiendo las huellas del feroz jabalí. Los límites de la nieve, de la parte mental. Lo siguió hasta las alturas y el áspero frío y sin embargo no lo vio. La noche se fue acercando. Una a una de las estrellas salieron y aún el jabalí se le distanciaba y buscó dentro de sí alguna maña sutil. Colocó una trampa con habilidad y sabiamente oculta. El jabalí salió de su guarida buscando comida, impulsado por un hambre de días. El jabalí cayó dentro de la trampa y a su debido tiempo Hércules soltó a la bestia salvaje, haciéndola prisionera de su habilidad, haciendo a la bestia salvaje prisionera de su habilidad. Es decir, no mata a la personalidad, la domestica. Y ahora veremos de la forma tan curiosa que baja el jabalí al pueblo. Desde la cima nevada de la alta montaña bajó Hércules gozoso en el camino, conduciendo por la senda que bajaba al feroz pero domesticado jabalí. Lo coge de los cuartos traseros. Un cerdo, para hacerle caminar de esa manera, hacia adelante con las manos, es una situación muy incómoda. Nos quiere decir claramente el mito que no podemos domesticar a la brava y menos aún castigar, fustigar a la personalidad porque la necesitamos como aliada para trabajar. Por lo tanto, hay que trabajar con ella de tal forma que le podemos permitir ciertas libertades, como por ejemplo el deseo de emborracharse, de evadirse del compromiso, que puede ser momentáneo, pero a condición de que tengamos la firmeza de perseverar en el día a día. Y la mejor manera en este signo de Libra es manteniendo el equilibrio. Por lo tanto, ejerzamos un control sobre la personalidad de tal manera que podamos percibir estos vaivenes suaves del día a día y de las limitaciones que hemos reconocido seguramente, pero que todavía distamos mucho de tener completamente superadas. Así ejecutó su séptimo trabajo Hércules y regresó hacia el maestro de su vida. Y el maestro le dice, la lección del verdadero equilibrio ha sido aprendida. Aún falta una lección. De nuevo, en el noveno portal, Sagitario, el centauro debe ser encontrado y conocido y rectamente comprendido. Las conclusiones que podemos extraer, que no deja de ser la relación de pares de opuestos, la relación del espíritu y la materia, y del alma y la personalidad. Cuando hablamos de pares opuestos, hablamos de realidades de conciencia muy distintas. No sería lo mismo la realidad de conciencia del alma, lo que atribuimos al alma, de lo que sería el mundo de la personalidad. No obstante, seamos valientes y entendamos que a lo mejor todavía no hemos visto a ese Hércules que está aquí a la izquierda de la pantalla, bueno, a la derecha de la pantalla, a nuestra izquierda, perfectamente constituido y que en su mano derecha sostiene ni más ni menos que la balanza. Y la balanza parece que está en un perfecto equilibrio. Bien, eso sería arquetípicamente. La realidad de conciencia que nos puede llegar es esta de abajo. Tenemos la parte lunar que nos está precisamente marcando y vemos clarísimamente la posición de los platillos. Esto ya nos debería dar idea de que el trabajo diario en el mundo de la forma está sujeto a unas presiones muy grandes. Por lo tanto, hagamos lo posible por mantener el equilibrio incluso en circunstancias totalmente adversas. Equilibrio dinámico, aceptación de la dualidad, que es precisamente una de las cuestiones para la gente que tiene personalidades místicas o tiene una grandísima aspiración o se siente muy neptuniana, muy visionario de una realidad de conciencia, que para conseguir eso se tiene uno que movilizar. Y a veces la gente que tiene esta característica, por alguna razón, se queda estancada y quieta en su mundo particular y no es capaz o no quiere dar un paso al frente, incluso a veces a algunos les da por encerrarse en monasterios, abadías, irse de retiros, porque el mundo exterior
les queda o muy ancho o no se sienten a gusto. Hay que decir que los pies deben de estar en tierra y hay que trabajar con lo que hay. Y cualquier intento de apartarnos de forma permanente de la realidad que hay en el mundo es un paso atrás en el tema de la evolución. Debemos conocer todo lo que hay, debemos vivenciarlo hasta donde podamos, pero sobre todo debemos tener la determinación de buscar siempre el equilibrio. Construcción del equilibrio entre el alma y su expresión, la personalidad. Si no hay un equilibrio claro entre el alma y la personalidad, pues de momento creo que no hemos entendido el sendero y lo que éste significa. Luego en las preguntas que vienen ya, aclaraciones, preguntas, dudas, venga, voy a abrir precisamente un momentito, abro precisamente los micrófonos para que, y el vídeo, para que podáis hacer preguntas. Adelante. ¿Preguntas, familia, los que estáis en Zoom? ¿No hay preguntas? A ver, la fraternidad sí. No, lo que he dicho que es una falta de equilibrio, el por qué todavía la idea del amor, que es la idea de la fraternidad, no ha cuajado, es porque la hemos edulcorado, la hemos maquillado con ideas preconcebidas. Y la fraternidad es una cuestión espontánea, es una característica espontánea del alma. Por lo tanto, si la regulamos, como intentó hacer o la dogmatizamos, no es espontánea. No podemos obligar a la gente a que se quiera unos a otros. Debemos dar una educación donde realmente salga lo mejor de cada uno. Amar al prójimo solamente puede ser válido en la medida que uno despierta y evoca de forma espontánea esa energía, no por imposición de iglesias, de jerarquías eclesiásticas, etcétera, etcétera. Es como el tema del desapego. ¿Cómo vamos a decir a la gente que se desapegue si no sabe si está pegada o no? Lo vemos. Podéis encender cámaras, si queréis hacer alguna pregunta. Está abierto. ¿No? ¿No hay preguntas? Albert, pregunta. Obra, No, obra- no sin pregunta. Vale, perfecto. Isabel, ¿quieres hacer alguna pregunta? Intentando nadar. ¿Los milagros? ¿Quieres hacer alguna pregunta? No, en principio no. Vale, perfecto. ¿Los de la sala queréis hacer alguna pregunta más? ¿Quieres alguna pregunta? ¿No? No, no ha salido Urano, no, porque ya no ha salido, ¿no? Pero eso, Urano es el planeta que está entrando, es Acuario, es un planeta eléctrico y la forma de pensamiento es mucho más sintética. Nosotros estamos acostumbrados a pensar con las ideas piscianas, una mente revuelta con 50.000 informaciones. La mente que nos va a traer Urano es una mente que uno ni uno. No va a haber 4 o 5 para elegir. Es sintética. Claro, esa síntesis hoy por hoy no la vemos. Es muy difícil para nosotros poderla captar. Ahora bien, en el día a día lo que se ve es que cuando uno va profundizando en la búsqueda interior, sí que aparece esa necesidad de eliminar todo lo superfluo. Esta idea que tiene mucha gente de eliminar de su casa todo lo superfluo, por ejemplo, todo aquello que tuvieron nuestras madres, nuestras abuelas, a lo mejor una cocina con 40.000 cacharros, sí, vajillas, cuberterías y cosas de estas, hoy en día la gente joven se conforma con ir a IKEA o cosas parecidas y compra lo justo. ¿Para qué más? Si a fin de cuentas el planteamiento es mucho más sencillo. Si llevamos 3 meses como pareja, ¿quién nos dice que vamos a estar 10 años? ¿Para qué acumular tanto? Si luego hay que repartir trastos. ¿Me explico? Dime.
Amigos. Sí, bueno, era la de los centauros. Sí. Era de los centauros. No, vamos a ver. No, él habla del tema de los... habla, vamos a ver, de que él iba... Lo tenía subrayado al grupo de ser salvientes cuando se encontraban, estuviesen presentes. En el camino se encontró con Folos, uno de un grupo de centauros conocidos de los dioses. Se tuvieron y hablaron, y por un momento Hércules olvidó el objeto de su búsqueda. Y Folos llamó a Hércules, invitándolo a abrir un tonel de vino que no era suyo ni tampoco pertenecía a Folo. Este gran barril pertenecía al grupo de centauros. De hecho, la prueba era de la rara amistad. La rara amistad es esta. ¿Qué sería este centauro? Esa parte instintiva. Trepó el acantilado de la montaña buscando al jabalí y viendo a cada lado visiones de miedo y terror. Y así desarmado, excepto por su fuerte clava, subió aún más y entonces se encontró con un amigo. Claro, claro. Es que eso está ahí, no lo podemos negar. Es decir, nosotros pensamos qué han sido las tentaciones a lo largo de la historia para los grandes iniciados, la parte emocional. Eso está ahí. Esa duda, eso está ahí, ese mundo está ahí. ¿Y cómo realmente lo podremos superar? Pues seguramente hasta que no estemos dentro del tema y una vez y otra vez y otra vez, no nos demos cuenta dónde está la luz y dónde está la oscuridad. O sea que la crisis, el fracaso, están ahí. De todas formas, de lo que intenta manifestarnos es que esa experiencia de la borrachera, de lo que pasa, que se pelean entre ellos y se matan, mata uno, una pelea, eso indica que el equilibrio no es una cuestión estática y que básicamente nos da una confianza tremenda en la vida. En lugar de buscar una perfección que no tienes, ¿por qué no te tratas de buscar el equilibrio con lo que tienes, que son limitaciones y aciertos? Si buscamos el equilibrio reconociendo las limitaciones que tenemos, va a ser mucho más fértil, más útil que no negar esas limitaciones e intentar vivir como si no las tuviéramos. No se trata de dejar de beber, por ejemplo, o de dejar de fumar. Se trata de estar en el término justo. Claro, él iba buscando. ¿Y quién crees tú que le viene? Cuando estaba ya cerca de la cima de la montaña, estabilizando la personalidad, pues le viene la parte instintiva. Mira, va, tómate una copita, que ya verás cómo lo vemos mejor, ¿no? Ojo, que en circunstancias normales, a lo mejor una copita te da el suficiente impulso para continuar. Esto es como el café. No olvidemos que en las órdenes monásticas en la Edad Media, de madrugada, se tomaban con un frío en invierno tremendo una copita de licor y empezaban a entonar el gregoriano, que era como un mantra, se les activaba el laringeo y algunos tenían visiones, ¿no sabéis esto, no? Pero era una gotita, un dedal. Lo vemos, ¿no? Uh-huh. Es que es un sendero probatorio hasta... pero en el punto de vista del práctico del día a día, eso sirve para que reconozca que eso está ahí, pero al final ha conseguido domesticar la personalidad, sabiendo que hay una puerta abierta, que si no la controla, puede abrirse. Es que esa idea de que el discípulo iniciado no tiene ninguna limitación es falsa. Es falsa. Es falsa. La Bailey fumaba muchísimo. Su punto es que no se trata de no tener adhesiones, es decir, adherencias al café, al sexo, a cosas de estas. Se trata de que lo que tengas, que no te aparte del sendero. ¿A quién le puede preocupar? Cosas que son de la personalidad.
Pasa que el mesianismo que tenemos todos sagitariano, de querernos la perfección, la meta y todo maravilloso, hay que construirlo en el día a día. Y construirlo en el día a día es muy duro, muy, muy duro. Y si uno busca la pureza, que mire primero dónde está, ¿eh? Porque la pureza en realidad no es tanto física, es de pensamiento. No hace daño una copa de vino o de licor, no hace daño. Lo que sí que hace daño es un pensamiento interno de superioridad hacia los demás, lo que hablamos antes de la inofensividad, como queriéndose separar uno de los demás. Eso es mucho peor. Aquí, a fin de cuentas, ¿qué buscan? Un ser humano que haya vivenciado todo el mundo de la personalidad de los humanos. No pueden buscar un ser puro. No es práctica una personalidad así. Es decir, esta persona que se retira del ambiente social para buscar la luz en un convento o en la montaña o donde fuera, porque quiere estar solo y para buscarse a sí mismo, eso lo puedes hacer una semana muy bien. Pero tienes que regresar el contacto con los demás y ver hasta qué punto eres capaz de vivenciar todo eso. Porque si no, tú evolucionas en un aspecto. Pero en el aspecto humano, el general, por eso se le dice a muchos que se casen, que tengan una familia, que sepan lo que cuesta mantener el equilibrio con hijos, una familia, una mujer y problemas, una suegra, lo que sea. Y ahí es donde está el campo de batalla. No esa idea hipotética que si Dios me quiere, que si nos acerca, que si no me mira, no. Eso no le interesa a nadie. Lo que interesa es la experiencia en el mundo de la materia, en el mundo de la personalidad. Y bien llevado no tiene ningún pecado, por ejemplo. Si los sacerdotes católicos se casaban, vivían una vida más equilibrada ahí, muchísimo más. ¿Pero por qué? En los primeros años del siglo fue, ¿pero por qué lo cambiaron? Porque podían controlar muchísimo mejor al sacerdote que estaba feliz. Siempre, siempre lo podían manipular mejor. Y de esto ya la historia está llena. Es que es dualidad, es dualidad. Las dos líneas de fuerza. Aquí está. Bueno, sí, en ese sentido sí. Ahí está, es que exactamente. Además, lo de la idea del pájaro, os he dicho yo antes lo de las alas. El pájaro no, como el avión se va moviendo, se viaja un avión, se mueve. El tren va estático, pero en las curvas se mueve, se inclina. Bueno, ese es el equilibrio, no se sale. Y el barco igual, le pueden venir olas, pero está diseñado para que pueda oscilar. Si se rompe el barco en las olas, no está bien diseñado. Ha de ser maleables, ¿no? Los aviones, igual que estos catamaranes que se ponen a veces casi. No obstante, se mantienen. Pero es cuestión de pericia. Lo que busca la jerarquía con un discípulo es pericia, no que sea un santo. Santos no son interesantes. Es más, quieren gente que tenga experiencia. ¿En qué sentido? Pues que sepa lo que es un casino. Porque una persona que tiene una adicción es un alma luchadora. Que tiene valor. Y se enfrenta a su propio miedo, a su propio ser. Y aquel que va de santurrón, evidentemente, pues no es que además no toca ya porque la energía de Urano te obliga a quitarte las carencias. Claro que todavía hay un remanente muy grande de conciencia atlante, devocional, mística, faltaría más, eso está ahí, no lo podemos negar, pero cada vez son más prácticos, eso sí. ¿Alguna preguntita más, familia? Y finalizamos. No. Es que se rompería todo, porque además, fijaos, todo en la Tierra está montado para que tenga ese vaivén, esa oscilación. La propia Tierra no está estable, no es estática, está girando y lo hace de una manera que no lo hace correctamente, porque tiene una precesión de equinoccios, una especie de bamboleo que aparentemente sale de la órbita, y es porque, bueno, los lobos de la Tierra tienen el nivel de conciencia y nosotros igual, no podemos mantener esa supuesta verticalidad. Aún así es a ver, uso el propio sol, no es perfecto, porque si está encarnado, significa que está aprendiendo. Todo lo que vemos en el cosmos que brilla son estrellas, conciencias solares que están evolucionando. Por lo tanto, esas están en el plano físico como nosotros. Algo tendrán que aprender. Los edificios antiterremotos. Exactamente. Además, cuando uno ve los
valores que le ponen esos documentales, que son toneladas, y caramba, esto está pensado para que el edificio oscile, pero no se rompa. No se rompa. Por ejemplo, cuando se hizo hace 30 años la Torre Mafre, los Olímpicos, está diseñada para que se pueda oscilar. No puede estar vertical, si no se rompería la estructura. Todos estos rascacielos pueden oscilar. Ah, vale, vale. Jesús, quins dies ens veiem el mes que ve? El mes que viene nos vemos el 16 de noviembre para tratar de Escorpio. Gràcies. Y luego nos veremos el 21 de diciembre para tratar de Sagitario, si la memoria no me falla. Vale, hacemos un mantra. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a hacer un mantra. Más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter, ese es el yo, el espíritu que mora en mí. Yo soy ese yo soy yo. Gracias por la atención y nos vemos el próximo mes. Gràcies. En Rubí. Nos unimos, nos reunimos cada día a las 7. Una invitación de Perabel de la rama Viveka para que, si queréis, os conectéis a las 7 de la mañana a una meditación que realizan cada día vía Zoom. Si estáis interesados, luego me facilitarán los números de acceso y os lo mandaré al listado general. Venga, muchas gracias a todos. Abrazos, abrazos.